Al Señor. Nuestro hermano pastor y apóstol Pablo está en la República del Uruguay, justamente con otros dos apóstoles, el apóstol Frete y el apóstol Silva. Están los tres allá visitando la iglesia del Uruguay y en dos lugares diferentes, hermano, para afirmar a los hermanos que están allá y ayudarlo en esta tarea de evangelización que el Señor nos ha dado. El Señor bendiga a sus siervos. Reciban los saludos también del evangelista Simsik, que mediante mensaje mandó saludos a los santos. También del apóstol de Uruguay, también él envió saludo a los santos de aquel lugar. Recibamos los saludos de los hermanos del Uruguay. Entonces dijimos Hebreos capítulo 1, vamos a estar leyendo desde el verso 1 en adelante y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hasta ahí nomás. Oramos. Amado Señor, alabamos tu nombre en esta hora. Te ensalzamos, Señor, y te damos gracias por darnos el privilegio en esta noche de estar delante de ti. Te pedimos que quieras tú tomar el dominio y el control de todas las cosas. Sea reprendida, Señor, toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tu Espíritu Santo tome el dominio, tome el control, Señor, en esta noche de este lugar. Nuestro corazón, Señor, se llene de tu presencia. Nuestros sentidos, Señor, se abran para comprender y entender tu perfecta voluntad y nos estés guiando, dirigiendo en todas las cosas. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu luz, necesitamos de tu gracia, necesitamos de ti. Tómanos, guíanos, ilumínanos. Abre en esta noche la ventana de los cielos y derrama, Señor, de la abundancia de tu bendición sobre de tu pueblo. Gracias, mi amado Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y hemos leído el libro de Hebreos capítulo 1, desde el verso 1, del verso 1 al verso 4, al verso 3, perdón, donde en el verso 3 el escritor de los Hebreos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, nosotros hemos estado viendo no hace mucho cómo es que el salmista David podía percibir cosas que otros no percibían, cómo él podía ver cómo, hermano, un día emitía a otro día palabras, emitía sabiduría, podía ver cómo es que los cielos contaban la gloria de Dios y podía percibir la mano del Señor en un montón de cosas. Entonces nosotros dijimos que eso tenía que ver con la comunión que él tenía con el Señor, con la comunión que tenía con Dios. Entonces, al tener comunión con el Señor constante, viene la revelación de Dios sobre cosas que no se ven, pero que por el Espíritu Santo y mediante la fe nosotros la entendemos. Por eso nosotros hablamos de la necesidad que tenemos de tener comunión con el Señor para poder percibir cosas que otros no perciben, lo que ojo no ve, lo que oído no oye, lo que no sube al corazón de los hombres, pero que Dios tiene preparado para los suyos, para los que le aman, es decir, para nosotros. Entonces, ¿cómo es que, hermano, algunos pueden darse cuenta de cosas preciosas, maravillosas, gloriosas y otros no? Unos pueden escuchar la voz de Dios, cómo es que Dios habla, y otros sencillamente escuchan un trueno. Y cómo es que, hermano, algunos pueden llegar a decir están ebrios, están todos borrachos, y otros escuchar las maravillas de Dios.
Entonces eso tiene que ver con nuestra comunión con el Señor y con la necesidad que nosotros, hermanos, tenemos de oír su voz. Porque nosotros miramos al escritor de los Hebreos, él habla de la salvación, nosotros hablamos de la salvación y la dejamos atrás. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la salvación fue hecha mediante la fe y nosotros vamos adelante, rumbo a la perfección, quedó atrás. Pero la pregunta es, ¿qué tan grande nos es para nosotros la salvación y cómo la vemos nosotros? Porque el escritor de Hebreos no dice la salvación, sino que él dice una salvación tan grande. Entonces, ¿qué tan grande vemos nosotros que es la salvación que Dios nos dio? ¿Qué tan grande nosotros la miramos y la percibimos? Usted puede ver una salvación chiquitita, una salvación mediana. El escritor dice tan grande. Entonces, miren la visión que tenía él de lo que era la salvación. Es decir, había entendido, hermano, algo muy maravilloso, hermano, había entendido el sacrificio de Cristo, había entendido el amor de Dios, cómo amó Dios al mundo, cómo es que Cristo, hermano, se entregó a sí mismo por nosotros, cómo es que fue al sacrificio, cómo es que murió, cómo es que expió nuestros pecados para que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, entremos a esta salvación que él la dice tan grande. Está diciendo, hermano, si sus ojos se abrieran, ustedes podrían decir juntamente conmigo, esta salvación que hemos recibido es tan grande, tan inmensa, tan extensa, la salvación que hemos recibido. Y de ahí, al conocer el valor de la salvación, el cuidado de ella. Porque esta salvación que nosotros hemos recibido merece el mayor cuidado. Nosotros cuidamos, hermano, nuestros autos con mucha delicadeza, que no lo rayen, que no le hagan esto, que no le hagan lo otro. Cuidamos nuestra ropa con mucha delicadeza, que no le caiga una mancha de esto, que no se manche con otro. Cuidamos nuestros zapatos y un montón de cosas, nuestra billetera, que nadie la agarre, hermano, que nadie. Entonces cuidamos un montón de cosas. Pero ¿quién es aquel que cuida su salvación? ¿Quién es el que cuida su salvación? Porque cuando hablamos de cuidar la salvación, no estamos hablando, hermano, de perderla, porque la salvación nosotros la alcanzamos mediante la fe, no por obra para que nadie se gloríe, sino que alcanzamos por medio de la fe. Creí, entonces nosotros creímos, nos apoderamos de la salvación y es nuestra. Cristo pagó el precio completa para salvarnos. No tenemos nada nosotros que hacer, solo creer. Y nosotros hemos creído, nos apoderamos de esta salvación y es nuestra, pero nosotros no nos quedamos en la salvación, vamos adelante. Pero miremos esta salvación que hemos recibido, porque él dice, hermano, que hermano, no descuidemos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esto que hemos recibido, esta salvación tan grande? Quiere decir que esta salvación no solamente se trata de ser salvos, sino del contenido que hay dentro de esta salvación, de esta vida que hemos recibido. Por eso Pedro es el que dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas. Esa es la salvación. Hemos sido salvos, sí, pero con esta salvación, hermano, hay un montón de cosas gloriosas y preciosas que Dios nos dio con esta salvación, que tiene que ver con esta salvación, porque si no hubiésemos alcanzado esta salvación, tampoco tenemos los otros. Lo demás viene a causa de esta salvación. Entonces, ¿qué tan grande es esta salvación que nosotros hemos recibido? Y no solo qué tan grande, ¿qué valor le damos nosotros a esta salvación? ¿Qué valor le damos? Porque Dios a nosotros nos introdujo, hermano, en el Evangelio. El Evangelio, hermano, que nos va dando una forma. El Evangelio, la palabra de Dios a nosotros nos va dando una forma. Por eso es que el apóstol Pablo dice que hemos sido entregados a una forma de doctrina. Quiere decir que el Evangelio, la palabra de Dios, va moldeándonos para que nosotros alcancemos una forma, una imagen, la imagen de su Hijo. ¿Mediante qué, hermano, vamos alcanzando esta imagen? Mediante el Evangelio, la palabra de vida que nosotros estamos recibiendo.
Nosotros venimos hablando cosas muy hermosas, muy preciosas, hermano, que tiene que ver justamente con nuestra salvación. Nosotros dijimos, hermano, que el Señor mira y dice: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, este me servirá, el que ande en el camino de la salvación. Entonces, todos somos fieles, hemos creído, hemos recibido a Jesús, somos fieles, pero ¿quiénes son aquellos que le van a servir al Señor? ¿Quiénes son aquellos que le van a decir: heme aquí, Señor, yo iré, envíame a mí? ¿Quiénes son aquellos que son capaces de ponerse delante del Señor y decirle: heme aquí, Señor, sea hecha tu voluntad? ¿Quiénes son aquellos que son capaces? ¿Será que entre nosotros Dios encontrará alguno que quiera servirle de esa manera incondicionalmente? ¿Encontrará el Señor en medio de su pueblo alguien que sea capaz de negarse a sí mismo, de ir más allá de sus propios sentimientos para obedecer a la palabra de Dios? ¿Será que hallará el Señor entre nosotros alguno? Ojalá no encuentre, hermano, uno, sino muchos que estén decididos a servir al Señor. Porque la Biblia dice, hermano, que este me servirá, el que ande en el camino de la perfección. Entonces nosotros dijimos, ¿cuál es el camino, hermano, de la perfección? Y dijimos, es justamente el mensaje, que cada reunión que nosotros nos juntamos, que Dios envía, es justamente ese el mensaje, ese es el camino. Hermano, esa es la voz a la cual nosotros tenemos que oír, la voz del Espíritu Santo, y esa es la dirección, hermano, con que Dios nos está llevando y nos indica el camino por donde tenemos que andar, el camino de la perfección, porque cada mensaje y cada palabra que Dios envía a la iglesia, a nosotros nos va perfeccionando y nos va, hermano, conformando, moldeándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso es que no podemos nosotros descuidar una salvación tan grande. Entonces volvemos a lo mismo. Mire qué visión del escritor de Hebreo cuando habla de la salvación. No dice una salvación y ahí termina. No, dice una salvación tan grande. Entonces, ¿qué tan grande es para usted la salvación? ¿Qué tamaño tiene para usted la salvación? ¿Es chiquitita, una salvacioncita? ¿Cómo es para usted? Para el escritor, él dice una salvación tan. Entonces él ve, hermano, tan tremenda la salvación, tan tremenda la obra de Cristo, hermano, para llegar a la cruz del Calvario, tan tremendo su sacrificio, tan tremendo el amor de Dios, tan tremendo que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos haya salvado por gracia. Simplemente por gracia. No tuvimos que hacer nada, no tuvimos que pagar, no tuvimos que obrar, sino que tuvimos que creer. Creí, por lo tanto hablamos, y cuando hablamos confesamos el nombre del Señor, y Dios nos introdujo dentro del reino de su amado Hijo. Así de fácil nos introdujo dentro del reino de su amado Hijo. Pero nosotros, ¿qué tan grande vemos esta salvación? La salvación que Dios nos ha dado. Porque según como nosotros valoremos la salvación que Dios nos ha dado, hermano, va a ser la obra que nosotros hagamos. Cuando usted, hermano, tiene algo que usted conoce el valor, usted lo cuida, lo limpia, lo vigila, lo mira, está atento, usted lo está cuidando, es algo de valor para usted. ¿Qué tanto valor tiene la salvación para usted? Para que usted, hermano, la descuide, para que usted, hermano, no preste atención, para que usted, hermano, le dé lo mismo, estar o no estar, venir o no venir. ¿Qué tanto ha entendido usted del valor de la salvación? Porque cuando nosotros valoramos algo, lo cuidamos. Cuando valoramos lo que Dios nos ha dado, entonces nosotros lo cuidamos, vigilamos, estamos atentos a aquello que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Porque nosotros lo amamos, lo queremos, lo valoramos. Dios nos lo dio, hermano, es nuestro. Dios nos dio un ministerio, es nuestro. Me hizo diácono el Señor, un servidor, y yo aquí estoy delante del Señor. ¿Qué tanto nosotros valoramos esta salvación? Porque según el valor que nosotros le demos, va a ser la obra que nosotros hagamos. Según el valor que le demos a la salvación.
Entonces nosotros vemos que Dios a nosotros nos está queriendo llevar hacia otro lado. Nosotros dijimos, Dios nos quiere llevar hacia otro lado porque Él, hermano, quiere dar, está en su voluntad, hermano, cosas maravillosas para su pueblo, para dar a su pueblo. Nosotros hablamos de ministerio, de dones, hermano, hablamos de obras que el Espíritu Santo va a hacer, pero ¿sobre quién, hermano? ¿Sobre quién el Señor, hermano, va a derramar estas cosas? ¿Quién será aquel, hermano, que estará preparado para recibir lo que Dios tiene que darle en beneficio de otro? Y eso es lo que está haciendo Dios con nosotros. Nos está preparando. Nos está preparando. Por eso nosotros decimos siempre, usted puede decir, y yo estoy acá calentando, haciendo. ¿Cómo? Todavía no entiende que Dios está trabajando. ¿Qué importa lo que haga usted? Importa que Dios está trabajando. ¿No ve que sus obras son obras humanas? Sin embargo, la obra de Dios dentro suyo lo está moldeando, la está moldeando para ser un vaso perfecto, correcto, un vaso de gloria, de honra, para alabanza de su nombre. Dios está trabajando. Entonces, si Dios está trabajando, dejémoslo que Él trabaje. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Venimos, hermano, y traemos cautivo nuestro cuerpo y lo ponemos en servidumbre del Señor. Nos presentamos delante de Él y dejamos que Él nos esté moldeando. Le dijo el Señor a Jeremías, ve a la casa del alfarero y ahí yo te hablaré. Y dice, y fui a la casa del alfarero y aquí el alfarero estaba, dice, trabajando en la rueda, una cosa que daba vuelta, y puso allí la arcilla, puso el barro y empezó a moldear un vaso. Y iba todo muy lindo el vaso, un hermoso vaso, y de repente se quebró. Se rompió el vaso, volvió a amasar el alfarero y volvió a empezar de nuevo. Entonces el Señor le dijo a Jeremías, así sois vosotros, como este vaso, como este barro, ¿ve? Yo los quiero formar, yo le quiero dar una forma, yo quiero llevarlos para que sean algo de excelencia, algo bueno, y cuando lo estoy formando se quiebran. Y tengo que volver a empezar de vuelta y le estoy dando la forma, y cuando ya le estoy formando se vuelve a quebrar. ¿Por qué se quiebra? ¿Dónde está el error? ¿El error está en la mano del alfarero o está en el barro? Porque cuando el barro es maleable, que se deja moldear, se deja llevar y se somete a la mano de Dios, entonces Dios le va dando la forma que quiere. Pero cuando el barro no quiere, hermano, que Dios lo moldee y le resiste porque él no está de acuerdo, entonces se quiebra en la mano del alfarero. ¿Qué tiene que hacer el alfarero? Amasar de vuelta y volver a empezar. Pero ¿cuántas veces va a empezar Dios con nosotros? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Hasta cuándo? Va a pasar el alfarero toda la vida rompiendo y volviendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a resistir al Espíritu Santo de Dios? ¿Hasta cuándo vamos a querer imponer nuestra propia voluntad delante de Dios? ¿Hasta cuándo vamos a decirle a Dios que haga como nosotros queremos? ¿Hasta cuándo? ¿No ve que cada vez que usted habla, que dice que quiere imponer su voluntad y no se somete, hermano, a la mano maravillosa del Señor, se quiebra de vuelta y hay que volver a empezar de nuevo? El apóstol Pablo, él hablaba de la iglesia y decía que sufro dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Y hasta que Cristo sea formado, porque cuando ya se va formando se vuelve a quebrar de vuelta, y cuando ya se está formando se vuelve a quebrar de vuelta, y cuando ya se está formando sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Alguien dijo así en una oportunidad, ¿qué querrá hacer Dios con nosotros? Y alguien le respondió, hasta que Cristo no sea formado, nada. Entonces mire el valor que tiene que Cristo sea formado dentro de nosotros, porque mientras Cristo no sea formado no vamos a poder hacer nada. Tiene que ser Cristo formado dentro de nosotros para que podamos llevar a cabo la obra que Dios nos encomienda. Pero mientras Cristo no sea formado no se va a poder hacer nada, y mientras el vaso se vuelva a quebrar una y otra vez no va a poder ser el vaso que Dios quiere hacerlo.
No se va a poder hacer. Por eso, ¿qué hace Dios? Dios envía su palabra. ¿Qué es la palabra de Dios? Justamente es el camino de la perfección. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Este me servirá. El que anda en el camino de la perfección. El que oye lo que el Espíritu dice a la iglesia y la lleva a la práctica. El que oye la dirección de Dios y se deja llevar por la mano de Dios. El que siente que Dios está tratando con él y lo está moldeando y dócilmente se entrega en la mano del Señor. Dóciles, porque Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes, los dóciles, los que se someten, los que, hermanos, no discuten con Dios, aquellos hermanos que no están en desacuerdo con el Señor, sino que oran y siempre le dicen al Señor: sea hecha tu voluntad, no como yo, sino como tú, como el Señor quiera. No hace mucho, hablando con el pastor, me decía: vamos a ir al Uruguay, te vas a quedar allá, yo voy a pasar para el otro lado, así. Sí, pastor. La última reunión, dijo el pastor: vamos a ir al Uruguay con el pastor Frete y con el hermano Enrique. ¿Está bien, pastor? ¿Qué voy a decir yo? Me dice: vamos, digo: voy, pastor. Y me dice: no, te queda. Amén, pastor. Me quedo. Listo, no hay problema. ¿Está bien? Me quedo. Y luego el pastor Enrique, a última hora, no pudo ir, porque un problema de documento. Entonces, ¿quién fue? El pastor Silva. Y después nos reunimos. Y bueno, pastor Enrique, no se haga problema, Dios debe estar haciendo algo con nosotros. Él dijo que iba a ir y no voy, y no fui. Quiere decir que todavía o no estoy yo preparado, o la iglesia no está preparada para quedarse sola. Algo está pasando, por algo debe de ser. Algo está pasando. Entonces Dios siempre tiene razón, porque no es como yo quiera, es como Dios quiere. Nosotros tenemos que aprender a someternos a Dios, a someternos a los tratos de Dios, a someternos a la mano de Dios, como Dios nos quiera formar y hacer de nosotros el vaso que Él quiera. Nosotros tenemos que someternos. No podemos decirle a Dios que Él haga el vaso que nosotros queremos ser. No, nosotros nos entregamos en la mano de Dios y decimos: haz de mí como tú quieras. ¿Cuántos son los que piensan así? Bueno, los que piensan así y se ponen en la mano del Señor, Dios los va a ir llevando, le va a ir dando la forma. Entonces, nunca se queje: y yo estoy calentando haciendo, ¿y para qué vengo a la iglesia? ¿Y qué? ¿Y por qué? Nunca se queje, sino usted sométase. Si usted está ahí quietito es porque Dios, hermano, está trabajando con usted, y Él, cuando Él sea el tiempo y su voluntad, va a hacer con usted lo que Él quiera, en su tiempo. Mientras tanto, no. Entonces, nosotros miramos a dónde nos lleva el Señor en esta noche. Una salvación tan grande. Entonces, hermano, para nosotros, ¿qué tan grande es la salvación? Chiquitita, pequeñita, regular, mediana. Para el escritor dice: una salvación tan. Entonces veía que era de tanto valor lo que había recibido. Para él era de tanto valor el evangelio, de tanto valor el día de culto, porque en el día de culto Dios me habla, me moldea, me está llevando, me está dando la forma que yo necesito, de tanto valor. Entonces, ¿qué tanto valor nosotros le damos a la salvación? Cuando nosotros leemos el verso 1 de este libro de Hebreos, capítulo 2, verso 1, capítulo 2, verso 1, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, ¿qué está diciendo? Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia. Entonces nosotros le pusimos diligencia a las cosas que Dios nos iluminó, nos enseñó, y mediante la diligencia y la palabra de Dios, Dios nos fue llevando hacia un lugar. Pero ahora el escritor de Hebreos dice más. Dice que lo que hemos hecho y a donde hemos llegado está bien, pero Dios quiere llevarnos a otro lugar donde se necesita más diligencia, porque si no le pone más diligencia a las cosas que hemos oído, nos vamos a deslizar y no vamos a alcanzar las cosas que Dios dice que debemos lograrlo.
Entonces lo leemos de vuelta. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y esa palabra deslizar es como descender en un tobogán. Una vez que ya desciende, hermano, ya no hay forma de pararse, ya se va. Entonces dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea cosa que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo vamos a escapar nosotros? ¿Cómo vamos a escapar si nosotros descuidamos esta salvación? Si usted descuida lo que el Espíritu viene hablando a la iglesia, si no le da valor, si le da lo mismo venir al culto y no venir, si le da lo mismo oír o no oír la palabra de Dios, si le da lo mismo, hermano, comprobar lo que Dios dice y no comprobarlo, ¿cómo, hermano, va a pretender luego alcanzar cosas que aquellos, hermano, que han caminado y caminan en el camino de la perfección van a alcanzar? Después se va a quejar, y yo por qué no esto, y yo por qué no lo otro, y yo por qué no otro, por negligente, por no caminar en el camino de la perfección, como Dios nos viene hablando tanto tiempo y nos viene mostrando la forma, la manera, hermano, y nos viene mostrando cómo es el evangelio, la forma con que Dios nos va moldeando a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué es lo principal? ¿Qué fue lo principal en Cristo? La obediencia. Por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia. Así que tuvo que padecer, tuvo que sufrir, sí que tuvo que padecer, sí que tuvo que sufrir, sí que tuvo que ser perfeccionado. Pero ¿sabe? No retrocedió, no se volvió para atrás. Dijo al final, ¿dónde está Dios? Al final yo le sirvo y tanto problema tengo encima. No, Él siguió adelante. Como cordero fue llevado al matadero. No fue tirando patadas, mordiscones ni nada. Cayó, bajó su cabeza y dejó que lo lleven. Sea hecha tu voluntad en mí, oh Dios. En la cabecera del libro está escrito de mí. Así está escrito y así voy. Entonces nosotros pensemos, cuando Dios habla de nosotros, habla, hermano, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y habla de los predestinados, y habla de los predestinados que tienen, hermano, una tarea para hacer. Por eso es que Dios metió dentro de nosotros esa fe que nos lleva a creer la justificación para que alcancemos cosas que otros no alcanzaron. Pero a su vez vamos a alcanzar cosas que otros no alcanzaron, pero a su vez vamos a tener que negarnos de cosas que otros no se negaron. Entonces hay cosas que va a haber que dejar, hay cosas que va a haber que abandonar, que son de la carne, que son del sentimiento, que son del pensamiento del hombre natural, pero que impiden el desarrollo de esta vida y que le son tropiezos para que reciba lo que Dios quiere darle, su naturaleza humana, su pensamiento humano, su sentimiento humano, sentimiento de enojo, sentimiento de ira, sentimiento de rencilla, sentimiento de celo, el sentimiento del hombre natural que tanto tropiezo y problema causa en las congregaciones, en los hogares, en el trabajo, el mal carácter, hermano, que tanto problema causa, que Dios, hermano, quiere moldearlo y hacer el carácter de Cristo en lo que hemos creído. Porque Dios quiere llevarnos a que seamos conformados a la imagen de Él. Él nunca retrocedió, nunca se fue para atrás, nunca, hermano, renegó de Dios, ni renegó del servicio que tenía que hacer, ni renegó de lo que estaba escrito, hermano, de Él, sino que Él le enseñaba y les decía a los discípulos que así está escrito, que el Hijo del Hombre vaya, padezca y luego sea muerto y al tercer día resucite. Así está escrito. Y alguien le dijo: Señor, tal cosa nunca te acontezca. Lo miró y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque pone las miras en las cosas de la tierra y no en las cosas de los cielos. Así que él decía: pobrecito, por el sentimiento, que no te pase esto, que no te pase el otro, está escrito que así tiene que correr, así que así, hacia allá vamos nosotros. Entonces nosotros no podemos descuidar esta salvación tan grande por causa del sentimiento. El sentimiento me impide hacer esto, me impide. No podemos hacer eso. Por eso el libro de Hebreos 2:1 dice: por tanto es necesario
Vio, es algo que no podemos nosotros esquivar, no podemos nosotros no oír en esta noche la voz del Espíritu Santo que nos está llamando. No podemos en esta noche taparnos los oídos, hermano, y arremeter en contra de la palabra. No, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, porque ese es el camino de la perfección. Este me servirá, el que anduviera en el camino de la perfección. Este me servirá, el camino de la perfección. Quiere decir, hermano, que la obra de Dios está firme con nosotros. El plan de Dios sigue firme con nosotros. Él no va a cambiar. Por eso nosotros no podemos intentar cambiar el plan de Dios. Tenemos que someternos bajo la poderosa mano del Señor, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, que Dios haga con nosotros el miembro que Él quiere. Si me quiere hacer dedo de pie, bien. Si me quiere hacer dedo de la mano, bien. Si me quiere hacer uña, bien. Lo que Él quiera, Señor, sea hecha tu voluntad, no como yo, sino como tú. Quiero ser ojo, quiero ser nariz, quiero ser lengua, quiero... ¿Por qué no dejamos que Dios sea el que decida lo que seamos? ¿Por qué no dejamos? Porque lo que Dios quiere que seamos, eso se va a manifestar en su tiempo. ¿Por qué no se manifiesta ahora? Porque no es el tiempo. No es el tiempo, no es el momento. Hay que seguir esperando. ¿Por qué no viajé yo a Uruguay? Porque no es el tiempo, no es el momento. Hay que seguir esperando. Dios dirá cuándo. Cuando Dios dé la orden de ahora, de salir, de ir, de hermano, hacer el trabajo que Él nos ha encomendado, entonces va a ser algo glorioso. ¿Para qué queremos ir antes de tiempo? ¿Para qué quiere usted algo antes de tiempo si todavía no es el tiempo? Espere en Dios y Él hará y contestará las peticiones de su corazón. Pero algo nos dice el escritor de Hebreos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y luego dice, ¿por qué tenemos que poner más diligencia? No sea cosa que no alcancemos lo que Dios dice que debemos de alcanzar. Porque si no se pone diligencia a las cosas que hemos oído y a las cosas que Dios nos está hablando, no vamos a poder alcanzar aquellas cosas que Dios dice que ha preparado para nosotros de antemano. Entonces nos vamos a deslizar, en lugar de permanecer y de alcanzar, nos vamos a deslizar, es decir, irnos hacia abajo, con una velocidad que ya no se puede detener. Entonces el escritor hermano de los Hebreos nos hace un anuncio, una alerta en nuestro corazón, una campana que suena en nuestra mente para que no nos descuidemos. Por tanto, es necesario, si hasta acá, hermano, usted fue descuidado en su salvación, hasta acá usted le dio lo mismo estar o no estar, si hasta acá usted, hermano, le dio lo mismo servir o no servir, dice el escritor, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, que no lleguemos a aquellas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, entonces ¿qué hace el escritor? Trae un testigo para que vean que eso va a ocurrir. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, a toda desobediencia, así que los que no creyeron a lo que Dios dijo y lo que Dios habló, no entraron en la tierra prometida, así que eso fueron, hermanos, y se deslizaron como un tobogán, en lugar de seguir adelante rumbo a la perfección, como en un tobogán fueron hacia el desierto y murieron en el desierto. Entonces trae, hermano, testigos y pone los testigos de lo que ocurrió por la desobediencia. ¿Cómo es que los desobedientes recibieron justa retribución? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos
una salvación tan grande, ¿cómo va a escapar? Es decir, ¿cómo va a alcanzar? ¿Cómo va a manifestar? ¿Cómo va a hacer las obras que Dios tiene preparado de antemano para que ande por ella? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a recibir de Dios ministerio? ¿Cómo va a recibir Dios dones? ¿Cómo va a recibir de Dios operaciones? ¿Cómo va a recibir si descuida una salvación tan grande? ¿Cómo la va a alcanzar? Y va a ver que en otro se manifiesta Dios, y que en otro se manifiesta el Espíritu de Dios, y que en otro, hermanos, perciben y ven cómo los cielos cuentan la gloria de Dios, y usted va a estar mirando como un tibio, hermano, como alguien, hermano, que no siente nada, mientras otros se regocijan y se alegran delante del Señor, y todos cantando gozoso, alegre, y usted como un témpano de frío, negligente, que no, hermano, no se esforzó, que no fue diligente en las cosas del Señor. Por eso dice, por tanto, es necesario que con más diligencia. ¿Por qué? Verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, hermanos amados, ¿por qué el Espíritu Santo, mediante el escritor a los hebreos, habla de estas cosas? Justamente para que a nosotros no nos ocurra como a ellos, porque ellos por desobediente a la palabra de Dios no pudieron entrar. Entonces trae como un espejo para que lo miremos, para que veamos, ve cómo fueron desobedientes a la dirección del Espíritu de Dios, ve cómo amaron más el mundo que las cosas de Dios, ve cómo amaron más la carne que las cosas que pertenecen al Espíritu, ve cómo se fueron detrás de sus sentimientos, detrás de sus pensamientos, de sus ideas, ve cómo fracasaron, ve cómo erraron, ve cómo Dios lo mató, ve cómo fue, ve que recibieron justa retribución. Bueno, Dios nos muestra para que nosotros no sigamos sus caminos, sino que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. En el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 12, el apóstol Pablo dice lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, es decir, más diligencia. Cuando dice más diligencia, quiere decir que pusieron diligencia, oyeron, escucharon, obedecieron, pero ahora hacía falta más diligencia. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces el apóstol mira el curso seguido por los desobedientes y su fin. Y ahora mira a los hermanos que han creído, que han recibido a Cristo, que han recibido, hermanos, la palabra de Dios, que han sido entregados a la doctrina, han obedecido de corazón a la forma de doctrina a la cual fueron entregados. Entonces le dice, como siempre han obedecido, bueno, no solamente como siempre, sino que ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense. ¿Por qué tenemos que ocuparnos? Porque no hemos sido llamados para ser condenados. No hemos sido llamados para ser juzgados. No hemos sido llamados, hermanos, para no alcanzarlo. No hemos sido llamados para estar, hermanos, fríos y tibios en la congregación. No, hemos sido llamados para que lo alcancemos todo. Hemos sido llamados para que lo logremos. Hemos sido llamados para que Dios muestre su justicia en nosotros. Hemos sido llamados para que seamos para alabanza de la gloria de su nombre.
alabanza de la gloria de su nombre. Para eso hemos sido llamados. Por eso, hermanos míos, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que haremos? Ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Amén, hermano. ¿Vamos a ocuparnos de nuestra salvación? Oramos delante de la presencia del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre en esta hora, te ensalzamos. Te damos muchas gracias, Señor, por tu gran amor con que nos amas. Gracias, Señor,